Muy buenos días, mi nombre es José Eduardo Espinosa Cuadros y en esta oportunidad estoy acompañado del doctor Joao Alfredo Jiménez Salas, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es estesista del Grupo de Investigación e Innovación en Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es jefe de prácticas del curso de contratos de parte especial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es miembro del taller José León Barandarián. Junto al doctor Joao Alfredo Jiménez Salas vamos a desarrollar el tema el contrato de arrendamiento a efectos de que los ciudadanos puedan conocer un poco más sobre esta figura jurídica y puedan conocer de esta manera los derechos y las obligaciones que se establecen y puedan saber, al menos de manera general, de qué manera pueden afrontar los problemas jurídicos que se presentan en el día a día en este tipo de contratos. De esta manera, la primera pregunta que le haría al doctor Jiménez está relacionada a qué debemos tener en cuenta al momento de celebrar un contrato de arrendamiento. Adelante, doctor. Gracias. En primer lugar, quisiera agradecerte, José, por esta amable invitación y a todo el valioso equipo de INS Legal también por esta invitación. Con relación al contrato de arrendamiento, cobra especial relevancia si es que nosotros tenemos en cuenta que según el último censo nacional y el último censo realizado a la población migrante en el Perú, podemos apreciar que existe un amplio sector de la población que no cuenta con vivienda propia, es decir, que vive en situaciones de arrendamiento, que vive en viviendas alquiladas. Entonces, nos parece importante estos espacios porque son útiles para poder repensar precisamente la población para la cual se legisla y para la cual nosotros aplicamos el derecho que aprendemos en las aulas. Con relación a la pregunta, ¿qué es lo primero que se tiene que tener en cuenta al momento de un arrendamiento? Es que primero tenemos que superar esta cultura de la paralegalidad que existe en el Perú y que muchas veces se ve plasmada en que las personas no cuentan con un contrato de arrendamiento. Muchos contratos se realizan de manera verbal y es cierto que el contrato de arrendamiento es uno que no exige una formalidad expresa, puede hacerse verbalmente, pero es muy importante poder tener un texto o un documento en el que se puedan recoger todos los términos del contrato. Además que esto ofrece beneficios como poder ir por el proceso de desalojo express cuando se establece la cláusula de allanamiento futuro que seguro vamos a ver más adelante. En el caso del arrendador es importante tener este contrato porque en este se van a regular, además de las rentas, el plazo. También se van a regular cuáles son las obligaciones del inquilino, cuáles son los supuestos en el cual el arrendador puede dar por extinto el vínculo contractual. Y como les mencionaba hace un momento, puede regular un escenario en el cual nosotros podemos prescindir de la vía de desalojo tradicional, que es una vía muy larga, y podemos irnos por una vía judicial, que es la vía del desalojo express, pero tiene que plantearse una cláusula que tenga estas características. Si nosotros somos inquilinos, es decir, somos la otra parte del contrato, lo que tenemos que verificar es que la persona que está suscribiendo el contrato con nosotros sea una persona que tenga la facultad para poder celebrar este tipo de contratos. En primer lugar, puede ser el propietario, en ese caso no habría ningún problema, pero también puede ser un usufructuario, es decir, una persona que tenga la facultad de administrar el bien. Puede ser incluso un inquilino con facultad de subarrendamiento. Esto es lo que tendríamos que ver en esta segunda etapa si somos el inquilino. Estupendo. Hay un tema bastante importante que ha comentado el doctor Jiménez y es sobre o sea, la cláusula de allanamiento. ¿Cuáles serían los elementos que deben concurrir para que estemos frente a una cláusula de allanamiento válida? Nuestro Código Civil, nuestra legislación o nuestra doctrina han establecido elementos. Esto es importante para que los ciudadanos sepan que más allá de titular una cláusula como cláusula de allanamiento, de repente deben seguir alguna formalidad. Adelante, doctor Jiménez. Así es. Bien, lo primero es tener un contrato escrito. En ese contrato escrito tiene que constar una cláusula que se denomine cláusula de allanamiento a futuro. En esa cláusula las partes van a renunciar expresamente al proceso de desalojo tradicional y van a aceptar la competencia de los jueces para ir por un proceso especial llamado proceso de desalojo express.
Entonces, tiene que tener esa redacción. Es una redacción un poco técnica, pero es una redacción que puede encontrarse fácilmente por Internet. Asimismo, te agradezco la pregunta, porque la cláusula de allanamiento futuro solamente vale si es que tiene firmas legalizadas ante notario público. Es decir, el contrato tiene que llevarse a una notaría y el notario tiene que verificar que las personas que están suscribiendo el contrato son efectivamente las que están estampando su firma en el documento. Si es que no tiene la firma legalizada ante notario, esa cláusula no tiene validez. Estupendo, esa recomendación es muy importante. Teniendo en cuenta ya esta recomendación, de manera general es importante que también se conozca de manera general, al menos, cuáles son las principales obligaciones que tiene tanto el arrendador como el arrendatario. Adelante, Alfredo. Gracias. Bien, el contrato de arrendamiento es un contrato que tiene dos prestaciones principales que se contraponen una frente a otra. La obligación del arrendador, que es, llamémoslo así, el titular del bien, es permitir el uso del inquilino durante todo el tiempo que dure el arrendamiento. Y la prestación del inquilino, naturalmente, es poder pagar como contraprestación económica la renta que han convenido por todos los meses y todos los plazos que ha establecido el contrato de arrendamiento. Son las dos prestaciones principales. Sin embargo, el Código Civil establece otras prestaciones accesorias, pero que pueden ser modificadas en el curso del contrato. Por ejemplo, en el caso del arrendador, del titular del predio, él tiene como obligación mantener al inquilino en posesión del bien durante todo el tiempo que dure el arrendamiento. Asimismo, tiene la obligación de efectuar las reparaciones que pueda necesitar el bien, que es un aspecto que muchas veces genera controversias en el marco de arrendamientos. Pero como les digo, estas obligaciones pueden variarse según lo que las partes estipulen. En el caso del inquilino, del arrendatario, las obligaciones, la obligación principal es el pago de la renta, pero también pueden existir otras obligaciones, como por ejemplo el pago de los servicios públicos del bien, el pago de los mantenimientos ordinarios del bien, permitir que el arrendador pueda inspeccionar el bien siempre que le avise 7 días antes, según el Código Civil, pero este plazo puede ser reducido a mucho menor tiempo e incluso puede estipularse que estas visitas sean inopinadas. Depende mucho de aquello que las partes puedan pactar. Pero esas son las obligaciones principales que establece el Código Civil. Justamente me quedo con la última parte en la que el doctor Jiménez hace referencia a que la obligación principal del inquilino es pagar la renta. Y justamente uno de los principales problemas que se presenta en este contrato de arrendamiento es que muchas veces el inquilino no paga la renta y seguramente se estarán realizando la pregunta, ¿qué debo hacer si mi inquilino no paga la renta? Bien, volvemos muchas veces a que a los arrendamientos que en la mayor de las ocasiones se celebran en el Perú son arrendamientos que no constan en un contrato formal. Así que, ¿qué sucede en esos casos? Si es que no hay un contrato formal, las partes no han establecido en una relación, en un término contractual, cuáles van a ser los alcances de su relación de arrendamiento, van a aplicar las reglas del Código Civil. Así que primero les explico qué cosa dice el Código Civil y segundo, qué es lo que puede decir su contrato. El Código Civil establece que si es que no se pagan 2 meses o 2 rentas y 15 días más, el titular del bien, o sea, el arrendador, puede dar por resuelto el contrato de arrendamiento. Ahora, si es que no hay ninguna estipulación contractual al respecto, se tienen que seguir las reglas de la cláusula resolutoria general. Es decir, para dar por terminado un contrato, el Código Civil también tiene reglas. Y la regla general, en caso no se haya estipulado nada al respecto, es que una persona tiene que solicitar notarialmente el cumplimiento de la obligación, dándole 15 días para poder subsanar el incumplimiento. Si no se subsana esto vía notarial, entonces el contrato queda sin efectos. Esa es la regla del Código Civil. 2 meses más 15 días de incumplimiento faculta al arrendador a poder solicitar el pago, dándole 15 días para subsanar. Ahora, lo más recomendable en estos casos es poder regular expresamente en el contrato cuál es el plazo máximo que el inquilino puede incumplir. Por eso es tan importante tener un contrato en estos casos. Y sobre todo, regular estos incumplimientos
por lo que los abogados llaman cláusula resolutoria expresa. La cláusula resolutoria expresa evita que la persona tenga que dar un plazo de 15 días. Basta con que se configure el incumplimiento, basta con que se demuestre que el inquilino no ha pagado para que mediante una comunicación, incluso sencilla, el titular del bien pueda dejar sin efectos el contrato. Y una vez que el contrato queda sin efectos, tiene allanada todas las vías legales para poder desalojar futuramente al inquilino. Estupendo. Ahora, además del pago, de los problemas que se presentan sobre el pago de la renta, se pueden presentar diversos problemas, como bien el doctor Jiménez nos ha estado explicando al inicio de la entrevista. Otro problema que se puede presentar también es que el arrendatario termina utilizando el bien para otros fines distintos al que había sido arrendado el inmueble. Por ejemplo, alquila un establecimiento comercial para la venta de un producto determinado y el establecimiento comercial es un poco grande y efectivamente el arrendatario está realizando la venta de ese producto, pero de repente también está realizando la venta de otros productos, bebidas alcohólicas, y además incluso está subarrendando otros espacios para que funja de almacén de otros productos de otras tiendas que de repente pueden ser inflamables. Entonces, pueden presentarse una infinidad de situaciones. Una común que también se presenta, y es a la que en el ejemplo me refiero, es que finalmente el arrendatario termina haciendo uso del bien para un objeto diferente del contrato. En esas situaciones, ¿qué es lo que pueden hacer, doctor Jiménez? Muchas gracias, José. En esta situación, lo primero que quisiera señalar es que el Código Civil establece como causal de resolución, es decir, de extinción del contrato por la decisión del titular del bien, arrendador, establece como supuesto en caso el inquilino o arrendatario utilice el bien para fines distintos o para acciones que son contrarias al orden público y las buenas costumbres. Ese es el supuesto completo que establece el Código Civil. Y es cierto, muchas veces las personas utilizan el bien o los inquilinos para fines distintos. Justo yo asesoro a un centro comercial en el cual habían arrendado parte del bien para el funcionamiento de un cine. Es una cadena de cines, pero curiosamente también habían usado el mismo espacio, que es un auditorio, los sábados y domingos para una iglesia evangélica, que era contrario a lo que Claro. inicialmente se había establecido en el contrato, ¿no? Entonces, estos supuestos, según el Código Civil, permite resolver, es decir, dejar sin efectos unilateralmente el bien, pero cumpliendo con estas formalidades que les he mencionado expresamente. Si no hay ninguna formalidad convenida, aplica la regla general del Código Civil, 15 días con carta notarial. Si hay una formalidad expresa, basta con una comunicación simple indicando que se ha incumplido el contrato y queda sin efectos. Y el otro supuesto es utilizar el bien para fines que son contrarios al orden público y a las buenas costumbres. Justo esta semana ha trascendido que en un distrito de Lima Este, me parece, se habían allanado 5 edificios en el distrito de Ate para poder, que eran utilizados por población extranjera y para fines distintos a los que habían sido arrendados, que incluso lindaban con la ilegalidad, ¿no? Que sería lo contrario al orden público y las buenas costumbres, que eran sitios que eran utilizados como depósitos de armas y en la cual se realizaban fiestas con muchas personas y fiestas incluso con personas requisitoriadas. En esos casos también se cumple con ese supuesto para poder dejar sin efectos el contrato. Estupendo, estupendo. Otro de los problemas que se puede presentar de manera cotidiana en este contrato de arrendamiento también puede estar relacionado a los daños o las reparaciones que se tengan que realizar en el bien que ha sido materia de arrendamiento. Por ejemplo, alquilo mi departamento y la persona que está viviendo en el departamento por un error, una omisión, deja abierto el grifo del agua y el agua se va de esta persona y el grifo del agua termina dañando no solo mi departamento, sino también las estructuras del edificio, porque el agua se puede llegar a filtrar incluso hasta los departamentos que están en el piso de abajo y puede generar daños. Es una pregunta obviamente con doble matiz, ¿no? Porque en materia del contrato de arrendamiento la pregunta sería, alquilé mi departamento, mi inquilino
causó daños a mi departamento, ¿qué acciones legales debo tomar? Y también yo como propietario de ese departamento probablemente vaya a ser demandado por mi vecino porque mi inquilino ha generado daños a su departamento por la filtración del agua. Adelante, doctor Jiménez. Gracias. Bien, en este caso, también la respuesta me parece que debe darse en dos partes. Primero es el régimen de daños y segundo, las reglas aplicables a las reparaciones y a las mejoras que pueden existir en el bien. Con relación al tema de daños, el Código Civil establece una presunción general, una regla general. La regla es cualquier daño ocasionado en el bien se presume que es culpa del arrendatario. Esa es la regla general. Es una regla que está más pensada para poder proteger a los derechos que puede tener el arrendador y porque, valgan verdades, el inquilino es el que se encuentra en posesión. Si existe un daño, como en el caso de un grifo abierto, es muy presumible que sea culpa del inquilino, salvo que el inquilino demuestre que estos daños se deben a causas no imputables al inquilino. Por ejemplo, ocurrió un terremoto, se rompieron las cañerías y eso ocasionó la inundación. Pero la regla general, reitero, va a ser que si es que no se puede demostrar lo contrario, responde el inquilino. Y en este caso, si el propietario incluso se ve expuesto a reclamos mayores o a otro tipo de reclamos por parte de otros vecinos, va a poder repetir estos pagos contra el inquilino que pudo haberlos causado, ¿no? Eso con relación al régimen de daños que establece el Código Civil. Daños y también destrucción del bien, ¿no? Porque estamos pensando generalmente en el arrendamiento de inmuebles, pero pueden arrendarse también bienes muebles, como vehículos. Si el vehículo, por ejemplo, se choca o se destruye por alguna razón, también va a ser imputable la responsabilidad de resarcir ese daño patrimonial al inquilino, al arrendador, ¿no? Ahora, con relación a los gastos de reparación que puede tener el bien o a las mejoras, el Código Civil establece que es responsabilidad del arrendatario o del inquilino el avisar al arrendador sobre cualquier necesidad de reparación que pueda tener el bien. Es responsabilidad del dueño del bien, del arrendador, el poder solucionar esas mejoras. Eso en primer lugar, pero si las mejoras son urgentes y no existe una respuesta inmediata por parte del arrendador, o sea, del propietario, pensemos, el techo tiene un daño estructural, necesita que se repare rápidamente o puede caerse, y el dueño no responde o no se encuentra en el país. En ese caso, el inquilino puede asumir directamente el costo de las reparaciones, pero ese costo de las reparaciones van a tener que serle reembolsadas. Esto en el Código Civil se llama mejoras necesarias, que son las mejoras que tienen que realizarse o si no, el bien va a sufrir un deterioro o una pérdida grave. Estupendo, estupendo. Ahora vamos a ponernos, digamos, desde la perspectiva un poco más desde el inquilino, ¿ya? O sea, el inquilino, cuando está en esta relación de este contrato de arrendamiento y se puede presentar la siguiente situación, ¿no? Que el arrendador quiere que desocupe el bien. Entonces el arrendador me puede a mí desalojar del bien a través de la violencia física o me puede desalojar de manera intempestiva por yo no estoy en una situación de incumplimiento, he pagado mi renta fielmente y adecuadamente. Sin embargo, el arrendador desea que desocupe el bien. Puede desocuparme cuando, digamos, él lo considere pertinente pese a que no esté en una situación de incumplimiento, Alfredo. No, lo que sucede en este caso es que el inquilino es un poseedor del bien y a pesar de ser un poseedor, es decir, no sería propietario del bien, tiene ciertos derechos que lo amparan en este caso. Uno de esos derechos es que no puede utilizarse violencia para poder sacarlo de la posesión. Tiene que realizarse un procedimiento, un proceso regular, un proceso de desalojo para poder desocupar el bien. Sin embargo, muchas veces en Perú lo que ha ocurrido es que las personas utilizan estos mecanismos violentos, estos mecanismos de coacción para poder echar a las personas de los bienes.
Recordemos, por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia de la COVID-19, en la cual mucha población, incluso migrante y en plena situación de emergencia, fue desalojada, por así decirlo, o echada a la calle en pleno contexto de pandemia, ¿no? Y no existió en este caso una política nacional o no existió una legislación que pudiese evitar estos supuestos de violencia, ¿no? Entonces, la regla es que en caso de incumplimiento y en caso que el inquilino se niegue a poder desocupar el inmueble, tiene que iniciarse cuanto antes las acciones legales destinadas a recuperar el bien. El proceso de desalojo o, lo más recomendable, el proceso de desalojo express, pero para lo cual el contrato debería tener una cláusula de allanamiento futuro, ¿no? Estupendo. Ahora, digamos de manera coloquial algunas medidas que en algunas oportunidades toman los arrendadores de los bienes frente al incumplimiento del pago de la renta es: no me pagaste puntualmente tu renta, tenías que pagarla el 31, pasaron 2 días, automáticamente lo que hago es te cierro la conexión al agua o te cierro la conexión a la electricidad, para que de esta manera quien está alquilando el bien, digamos, sienta la presión de que, como no me has pagado mi renta puntualmente, te corto el agua y te corto la luz. ¿Es correcto esta manera de proceder del arrendador, o qué recomendaciones puedes brindar, Alfredo? En este caso no solo no es correcto el tema de interrumpir estos servicios, sino que a su vez estaría generando un ilícito penal que está regulado en el Código Penal como el delito de interrupción al funcionamiento de los servicios públicos. Este delito sanciona hasta con pena privativa de libertad a aquella persona que interrumpe el funcionamiento de algún servicio público, sea agua, sea electricidad o cualquier otro servicio. En este caso, si el dueño del predio o corta el agua o simplemente baja la llave del interruptor de la electricidad, estaría generando este delito y el arrendatario, el inquilino, incluso podría denunciarlo por este supuesto o ejercer incluso alguna acción civil, como puede ser el interdicto de retener, que es una demanda que se entabla en todos aquellos casos en los cuales se perturba la posesión, ya sea mediante actos de violencia, como el que vimos en la pregunta anterior, o mediante estos actos que también terminan perturbando incluso posiblemente la salud si se interrumpe el servicio de agua. Perfecto, Alfredo. Y esta sería la última pregunta. Y llegamos a la parte final, ¿no? El contrato se realizó con normalidad, se pagaron las rentas, culminó el plazo determinado que se había establecido en el contrato. En otras palabras, venció la fecha de mi alquiler. ¿Podemos hablar de una prórroga automática del plazo de vigencia del contrato de alquiler? ¿O qué es lo que debe hacer el arrendador si es que el inquilino no quiere desocupar el bien pese a que ya transcurrió el plazo y ya le pedí que se retire? ¿Qué acciones legales podríamos iniciar, Alfredo? Esta pregunta resulta interesante e importante porque el contrato de arrendamiento tiene una característica particular que lo hace distinto a otros contratos que están en el Código Civil. Y esta característica es que una vez que termina el plazo de vigencia del contrato de arrendamiento, el contrato no se extingue. A diferencia de otros contratos que pudiesen estar en el Código Civil, el artículo 1700 establece que una vez que se cumple el plazo, el arrendamiento continúa en sus mismos términos. El Código Civil es cuidadoso al señalar que esto no es una renovación automática, que no es una prórroga del mismo plazo, sino que el contrato pasa de ser un contrato a tiempo determinado a uno a tiempo indeterminado. Y ese plazo y esa vigencia va a subsistir hasta el momento en el cual el arrendador o el titular del bien solicite formalmente la devolución del inmueble. Entonces, si es que nosotros tenemos un contrato de arrendamiento y vemos que el plazo ya venció, no es que el inquilino ya tenga que desocupar el bien. Si nosotros queremos que desocupe el bien, tenemos que comunicarle formalmente que damos por extinguido el contrato y que solicitamos, exigimos la devolución del bien. Una vez que ha ocurrido esto, que damos por terminado el contrato solicitando la devolución del bien, tenemos lista la vía para poder iniciar cualquier futura acción legal. La invitación a conciliar también es útil para poder solicitar la devolución del bien
Y una vez que se ha culminado con la etapa conciliatoria sin poder obtener un resultado, la etapa conciliatoria es la antesala de todo juicio, es necesaria para cualquier futuro juicio, se pueden iniciar las acciones legales para poder plantear el desalojo del bien, que puede ser desalojo por precario, regla general, o desalojo por cláusula de allanamiento futuro, si es que la cláusula así lo establece, ¿no? Pero no antes de cumplir todos estos pasos. Exigir la devolución, plantear la conciliación extrajudicial y recién iniciar el proceso judicial. Estupendo, estupendo. Le agradecemos de parte de INC Legal al doctor Joao Alfredo Jiménez Salas por su participación en este espacio de entrevistas sobre el contrato de arrendamiento y esperamos sinceramente que las ideas que hemos intercambiado en esta entrevista hayan sido de utilidad para todos los ciudadanos. Por favor, si es que tuviesen alguna pregunta, pueden dejarlas como comentarios en el video que van a visualizar, que nuestro equipo va a recoger sus preguntas y seguramente elaboraremos una segunda entrevista con el doctor Jiménez a efectos de poder absolver las dudas que puedan tener. De esta manera hemos llegado a terminar esta sección de entrevistas y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Buenas